Con familias enteras trabajando y estudiando en casa, los costos habituales de los servicios básicos seguro se han alterado. De acuerdo a las empresas que los proveen, en los hogares hay más luces y electrodomésticos encendidos y un mayor consumo de agua. Esto no solo afecta directamente a nuestros bolsillos, también al país en general y, por supuesto, al planeta. Consultamos a 2 expertos para que nos ayuden a identificar algunos errores que cometemos cotidianamente. Ellos nos darán algunos consejos que sin duda nos permitirán ahorrar recursos en la pandemia. La pandemia de la COVID-19 ha llevado a que personas en el mundo entero deban permanecer mayor tiempo confinadas en sus casas, lo que ha provocado un gran consumo de energía eléctrica y agua, con el consecuente incremento en las planillas. De acuerdo a datos de la Secretaría del Agua, en el país se usa el 30% de este líquido vital, mientras que se desperdicia un 70%. Al día, un ecuatoriano gasta en promedio 250 litros de agua. Esta cifra es mayor a los 100 litros recomendados por la Organización Mundial de la Salud para satisfacer las necesidades de consumo e higiene. La gente por estar confinada o por estar en casa se generó que se produzca un mayor consumo debido a que empezaron a hacer más actividades de limpieza, empezaron a tener el tema del lavado de manos, también hicieron lo que es también el lavado de ropa continuo. Esto ha generado que se genere este incremento. Normalmente en las partes bajas la gente no ha tomado esa conciencia ciudadana en hacer un uso responsable y esto conlleva que en las partes altas tengan la descontinuidad del servicio. No es que se les ha suspendido, sino es una descontinuidad porque son las partes más altas y genera que nuestros sistemas de distribución empiecen a colapsar y no tengan el suficiente abastecimiento de agua en los tanques. En el caso de Quito, el agua que llega a los hogares e industria viene de lugares distantes de la ciudad. El consumo excesivo de los capitalinos ha llevado a que la empresa municipal de agua potable busque este recurso de otras zonas para los próximos años. Es importante mencionar que como nosotros, la empresa de agua potable tiene sus fuentes no directamente en la ciudad de Quito. Nosotros traemos desde el Atacazo, traemos el agua desde Papayacta, traemos desde varias fuentes que son fuera de la ciudad de Quito. Agua de Quito, preocupado ya por esta problemática o la utilización sin responsabilidad de los quiteños y quiteñas, ha generado un nuevo proyecto que es el proyecto El Chalpi para traer más agua hasta el 2040. Ya es el momento de que como quiteños empecemos una reducción en este consumo y nos permita que podamos proveer de este líquido vital para las nuevas generaciones que están en camino. Pasar más tiempo en casa obliga a replantear hábitos y tomar medidas para evitar que el presupuesto de los hogares se dispare. En el caso de la lavadora, es preferible acumular la ropa sucia de la semana, en lugar de colocar pocas prendas. Normalmente hay personas que se acostumbran a utilizar en su mínima capacidad el tema de colocación de ropa, pero lo dejamos que se llene completamente en la cantidad de agua. Lo recomendable es cuando no es mucho, se cambia el selector y se consuma menor cantidad, o en su defecto usar a la capacidad máxima que tiene la lavadora. Evite colocar los alimentos bajo el agua para descongelarlos. Lo mejor será cambiarlos del congelador hasta la parte baja de la refrigeradora de un día al otro. Se ha identificado que la ciudadanía normalmente utiliza en el lavado de platos un chorro continuo. Se tendría un desperdicio entre unos 30 litros diarios. La recomendación o el pedido que sería hacia los quiteños es que para hacer el lavado de platos deberían recolectar un poco de agua y jabonar totalmente todos los platos y posteriormente abrir específicamente para el enjuagado de la vajilla. Es posible verse tentado a usar la manguera para limpiar los ambientes o lavar el auto. Lo mejor será usar un balde con agua y jabón para hacerlo. Durante la época de la pandemia, normalmente los quiteños realizaron acciones como el trapeado constante de los patios, de todas las áreas. Si nos ponemos a sumar que no es solo en un domicilio, sino es en muchos domicilios de la ciudad de Quito, genera un mayor consumo y un mayor desperdicio en el agua. Dejar que corra el agua cuando se lavan las manos o se cepillan los dientes implica un desperdicio de hasta 8 litros por minuto, mientras que por cada 60 segundos bajo la ducha se gastan entre 8 y 15 litros de este recurso. De acuerdo a las recomendaciones para el tema de evitar el contagio del COVID,
Normalmente han recomendado realizar el enjabonado durante 30 segundos. Normalmente las personas dejan correr el agua y entre el lavado de dientes y manos normalmente se desperdicia alrededor de 15 litros habitante al día. Lo que se recomienda es que se tome agua hasta mojarse las manos, se proceda al cierre, nos enjabonemos durante 30 segundos, ahí nos podemos enjuagar y permite que nosotros vamos reduciendo el consumo de agua. Igual que en el tema de la toma de duchas. Normalmente se recomienda que no sea mayor a 5 minutos. Esto también impide que se desperdicie también el líquido vital. Las fugas, goteos o fisuras también significan un desperdicio que puede ser imperceptible. Por ejemplo, en el caso del inodoro, puede implicar 200 litros de agua perdidos por día. Sí, normalmente en los domicilios es difícil identificar que existen fugas. Una de las recomendaciones que nosotros le podemos dar es que los ciudadanos en el horario nocturno, ya cuando todos se van a descansar, podrían tomar la lectura del medidor y al siguiente día, antes de que se empiece a utilizar, tomar nuevamente esta lectura. Esto nos va a permitir determinar si existe una fuga, puede ser en el inodoro, puede ser un goteo continuo que tienen en los lavabos. La empresa eléctrica Quito, que brinda cobertura a la provincia de Pichincha, parte de Napo y algunos sectores de Imbabura y Santo Domingo de los Áchilas, informó que el consumo en el sector residencial se ha incrementado en un 40%. A raíz de la pandemia, todo el mundo nos confinamos, ¿no es cierto? Nos quedamos en casa, papás, mamá, los niños jóvenes que de pronto estudiábamos y ya menos pesado, pues nos quedamos. Y obviamente los hábitos de consumo, digamos, de energía, obviamente cambiaron. Utilizamos microondas, utilizamos sanduchera, utilizamos artefactos eléctricos, la licuadora de pronto ya, es más, a lo mejor no iban tomando un jugo, por poner un ejemplo. Ahora sí ya se toma un jugo, ¿no es cierto? Nos tocó teletrabajo. Entonces, la computadora, los niños también jóvenes, ya estudiar desde la casa. Y creo que se ha incrementado más o menos alrededor de un 30% los consumos en cada una de las viviendas. Existen claves para ahorrar en el gasto de energía en casa y empieza por aprovechar la luz natural en lugar de la iluminación eléctrica. De 6 de la mañana, digamos, a 6 de la tarde tenemos un buen sol, ¿no es cierto? Eso tenemos permanentemente los 365 días, de hecho de estar en la línea ecuatorial, entonces tenemos buen sol. Entonces, lo principal es abrir las cortinas para que ingrese el sol, digamos, ingrese la claridad y no estar pensando que tenemos que encender las lámparas, ¿no? Los expertos recomiendan dejar de lado los focos incandescentes y procurar las luces LED o ahorradores que son más efectivos. El que teníamos antes, teníamos eran focos de 100 vatios. Ese luego se reemplazó con estas lámparas fluorescentes compactas, que estas son de 22 vatios. Pero ahora tenemos ya mejorado la tecnología, que tenemos los LED, que son de 7 vatios. ¿Y por qué es importante este número de 100 vatios, de 22 vatios o de 7 vatios multiplicado? Eso, por el tiempo de uso al día y por los 30 días, me da los kilovatios hora mes. Si yo sumo toditas las lámparas que yo, por ejemplo, en esta vivienda tengo, yo voy a tener alto consumo. En este caso, ¿cuál sería mi recomendación? Es que lo cambie todos los foquitos por focos LED. ¿Qué otra ventaja? Estos focos se queman a las 1000 horas, las 2000 horas. Los LED a las 8000, a las 10000. Aparentemente podría ser un poquito más caras los LED, pero a la larga se compensa por el ahorro que yo puedo tener. La refrigeradora es uno de los electrodomésticos que mayor consumo de energía genera. Por eso, es importante que funcione adecuadamente. Se sugiere evitar abrir sus puertas constantemente, ya que cada vez que se lo hace hay un desperdicio de 7% de la energía acumulada en su interior. Recomendaciones: no ubicar cosas calientes, no estar abriendo a cada rato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el momento que yo abro, entra calor, se enciende el compresor. No hay tantos alimentos, ¿no es cierto? No está, como se dice, a plena carga. El termostato deberíamos ubicarle en 2 o 3. Otra forma de probar, digamos, de cómo están los sellos, digamos, de la refrigeradora, porque debemos evitar ingresar calor a la refrigeradora, es con una hoja de papel bond. La hoja de papel debería remorderse, no debería salir, o sea, debería estar duro, pero o sea, sin mucho esfuerzo está saliendo. Entonces ya el sello, ya es necesario cambiarles estos sellos. Lo que implica es que el calor que está al exterior está ingresando por ahí y hace que el compresor trabaje mucho más, porque la función del compresor, o lo que vemos ahí, es extraer el calor para que esté frío, digamos, al interior. Hay muchos artefactos que generan un gasto extra, conocido como consumo vampiro.
Y eso se debe a que aun cuando no se están utilizando, se encuentran en modo stand-by, lo que puede generar un consumo de energía entre el 5 y 8% total del hogar. Por ejemplo, aquí tenemos este cargador de celular. Este aparatito conectado consume 5 vatios, pero si está a las 24 horas del día, los 30 días al mes, y si tenemos 5 o 6 equipos, sí representa unos 20 a 25 kilovatios hora mes de consumo. Entonces, lo recomendable, o sea, si no lo estamos utilizando, desconectarles, ¿no es cierto?, y dejarles a un lado. En un dormitorio, normalmente lo que nosotros tenemos es la televisión, ¿no es cierto?, para tener ahí cerca. Lo recomendable es contar con televisores de pantalla plana, porque los televisores LED son más eficientes y son de menor consumo. Aquí en las dos computadoras estamos viendo que esta computadora, a pesar que no lo están utilizando, pero sigue encendido un foquito. Eso es que está consumiendo energía. Pero si ya nos vamos a utilizar, apagamos la regleta y estos consumos vampiro que les llamamos se van apagando. Miren, ya se apagó de acá, también se apagó de la computadora. El Gobierno Nacional anunció el 26 de julio pasado que las empresas eléctricas asumirán los costos por el uso en exceso de este recurso en el caso de los clientes de la tarifa residencial. Sin embargo, estas simples acciones pueden evitar que a la larga el desperdicio de agua y energía eléctrica incrementen las facturas y también tengan un impacto negativo en el medio ambiente.